tuve el honor de ir con mi escuela a la Piedra Hopi, que es la roca donde están los 11 pasos de la magia, codificados en sus relatos, codificados en sus cantos, y que si tú los conoces de antemano los entiendes, si no los tienes decodificados, el código se te pasa por alto. El árbol de la vida es un concepto, como decíamos, del Sefer Yetzirah, que es un concepto a su vez basado en la Torah, o sea, es el árbol de la vida, los 11 pasos de la magia, lo que le importó a Cristo poner al final de su última enseñanza, pegadita a la cruz, la que da, que es el Apocalipsis. Si al humano tú le dices la siguiente frase, le has cerrado con candado el cerebro. Le dices, está demostrado científicamente que, listo, no pienso más. Es verdad. En nuestra cabeza se conmuta así. Está demostrado científicamente significa, es verdad. En la cultura azteca, de la que ahora tienes ahí, lo que lamentablemente al turista se lo venden como el calendario solar, qué sé yo. Esto es un mapa. Esto es una piedra del sol, que yo te los numeré ahí, se los numeré para que lo vean con facilidad. El chamán, por decirlo en una terminología conocida en Occidente, ahí no se llaman chamanes a sí mismos, es el Chilan Balam. El chamán, por decirlo fácil, mira, si ve, busca, si tú, además de todos los dibujitos que a todo el mundo le llaman la atención, te llama la atención lo que está más oculto. Ves que ahí hay 11 glifos que se llaman, 11 cuadraditos a los que nadie te advierte. Y del 10 al 11 hay 4 fases, y otra vez volvemos a ver que igual que pasaba en el árbol de la vida, el 11 queda como relegadito, separadito. La piedra azteca del sol es el mismo mapa de otra cultura que jamás conoció a la piedra azteca. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Culturas que entre sí jamás se conocieron. India, China, la cultura Zen, que entre sí se conocieron, sí, pero jamás conocieron la cultura de Medio Oriente, de lo que hoy llamamos Cábala, del Sefer Yetzirah, del libro sagrado. Y jamás ninguno de ellos conoció a los aztecas, pero todos tenían una misma enseñanza. Esta que yo hoy quiero por lo menos informarles la seriedad que tiene, porque está avalada por lo más sagrado de las culturas que en su momento fueron más sagradas en su época. No hay muchas cosas más de las que podamos decir eso. La ciencia apenas está arañando conocimientos de 100 años, se contradice cada 20 años, apenas tiene 400 años la ciencia dura de la física. Esto estamos hablando de milenios, de una enseñanza idéntica a sí misma y que jamás se contradijo a sí misma, y que la que sigue lo único que hace es prolongar, profundizar, elevar las dos cosas, adaptar a las épocas y a las culturas una misma enseñanza, que por eso Blavatsky la llamó la enseñanza perenne. Culturas tales como los aztecas no conocieron a todas las otras que dije, pero en el medio de la cultura azteca florece otra cultura, que es la Hopi, de la que Occidente casi ni conoce. Yo tuve el honor de ir con mi escuela a la Piedra Hopi, que es la roca donde están los 11 pasos de la magia, codificados en sus relatos, codificados en sus cantos, y que si tú los conoces de antemano los entiendes, si no los tienes decodificados, el código se te pasa por alto. En la cultura Hopi está esta piedra que tiene decodificadas las enseñanzas, así como la cultura inca entre sí eran medio enemigos, los aztecas, los incas y el Centroamérica, las culturas de Medioamérica, Mesoamérica, como se llama, pero las tres estaban de acuerdo en una misma enseñanza. Después se hicieron enemigos cuando abandonaron esa enseñanza. Cada cultura tiene un momento de florecimiento, es cuando florece Egipto, cuando florecen los aztecas, los mayas, cuando florecen, y después lo abandonan para que sea de uno en uno, si no, no puede ser iniciación. Pero fíjate que todas estas culturas, de las cuales muchas entre sí no se conocieron, aunque Occidente lo tenga y lo puede ir a comprar a la biblioteca de la esquina o a la iglesia de la esquina, les pasa de largo. Esto que tienes en pantalla está en el Katha Upanishad, que son las Upanishads, para quien no tiene la información. La Upanishad es lo más sagrado de la India. Por encima de la Upanishad existe solo una enseñanza, nada más que una. Tanto es así que yo en mi escuela la di esa enseñanza casi 30 años después de haber dado plenario. Recién ahí la enseñanza del Vedanta Advaita, que está por encima de las Upanishads. Punto. Son 4 fases, como viste recién que eran 4 fases entre el 10 y el 11 en la piedra. Bueno, en la piedra del sol. A ver si se entiende. Puranas, cuentitos que le cuentan a los nenes, donde van mostrándoles claves de camino de divinidad en la India.
Por encima de las Puranas está algo que en Occidente se conoce bastante, por lo menos en los Vedas, de donde viene el Vedantismo, los Vedantas. Son 4 Vedas prácticamente inaccesibles para Occidente en su 70% si no conoces estas simbologías. Por encima de los Vedas, para quien recorrió los Vedas, entran las Upanishads. O sea, en los Vedas aprendes, en el Upanishad ya eres maestro. No entras en el Upanishad sino es con la decisión de maestría en ti. Upanishad significa, entre otras cosas, cerca del maestro. Ya está cerca del maestro. La Upanishad segunda, Katha Upanishad, acá lo tienen en pantalla, tiene esto decodificado. En la entrada te avisa, hay una ciudad de 11 puertas. ¿Ves? Ahí ya no está sujeto a interpretación de un dibujito o de haber decodificado cantos y relatos. Está escrito para la humanidad. Esas 11 puertas son las que van a abrirse en el segundo Upanishad. En el primero te hacen un raconto de en qué consiste tu pasaje, idéntico al pasaje entre un plano y otro del Bardo Todol en Tíbet. Bueno, si voy en detalles es imposible argumentar tanto, pero por lo menos entiéndase. Ese pasaje es igual al pasaje que vas a hacer después de la muerte. Por eso ibas a aprender cuestiones de las que puedes entonces no encarnarte más. Ok, la entrada de los Katha. El primer Upanishad, habla de esto. Y termina advirtiéndote, si entras al siguiente Upanishad, el Mandukya Upanishad, entrarás a una ciudad de 11 puertas, ¿ves? 11 puertas, tal cual lo que venimos viendo, y quien se acerca a esa ciudad genera realidad propia, por lo tanto deja de sufrir, se libera de toda dependencia, igual que lo que decía Buda, Praticca Samutpada, realidad no dependiente. El Dalai Lama la tradujo exactamente al revés. Esto muestra que toda religión puede unir o separar de los fundadores que no fundaron religión, fundaron iniciación. Y encuentra la libertad porque se desata de la ignorancia. ¿Qué ignorancia? ¿Desde dónde estás generando la realidad que estás generando? Si sufres, si estás atrapado en una realidad, ¿qué es lo que no conoces en ti, que es de dónde la generas? Conocimiento, da Sefira oculta. La Biblia que se conoce en Occidente, ni siquiera la Upanishad, la judeo-cristiana, lo tiene claramente. El Apocalipsis, el libro donde termina el Nuevo Testamento, que Cristo le dicta a Juan, esto está así. Después la iglesia que de eso arme las historietas de dibujos animados, de animaciones que quiera. Pero en la Biblia está claro que se la hizo llegar a través de un mensajero, Cristo a Juan, solo que al mensajero en la Biblia se le nombra con el nombre hebreo, ángel. Un ángel me trajo esto de parte del maestro. FedEx, querido, FedEx. No hace falta pensar en seres extrañamente caricaturescos. Yo soy el alfa y el omega, lo dice Cristo de sí mismo. El primero y el último, era el último libro. El principio y el fin, remite al primer libro. Desde el primer libro de la Biblia se está tratando de enseñar esto, que dichosos los que, yo acá uso la traducción original, pero esta traducción es la peor de todas. Yo di la enseñanza oculta de Lucifer, y esta frase son lo mismo, ya vamos a ver ahora enseguidita, pero la verdadera traducción es inentendible, que hay que lavar la ropa. Bueno, ahorita era lavar la ropa o lavar los pecados, listo, algo tan importante lo dice al final de su enseñanza, Cristo, una cosa tan poca cosa. No, es que a esa frase dice otra cosa. Para tener derecho al árbol de la vida. Ah, Cristo era hebreo, no nos olvidemos. Esto me da risa. Cuando yo se lo digo en los reportajes a veces a los reporteros, mira que Cristo no era cristiano, Buda no era budista y Mahoma no era maometano. Ok, Cristo no era cristiano. Cristo era hebreo, pero tampoco era judío. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que hacía, si bien era judío, sí, pero él no se ceñía a eso. Por eso era otra cuestión. Era otra cuestión que se generó con otros nombres, y esto en la historia oculta de Cristo lo ubiqué. Nunca se nombró judío, nunca se nombró hebreo, aunque nunca renegó de los judíos y del hebreo, lo quiero aclarar. Pero bueno, el árbol de la vida es un concepto, como decíamos, del Sefer Yetzirah, que es un concepto a su vez basado en la Torah, o sea, es el árbol de la vida, los 11 pasos de la magia, lo que le importó a Cristo poner al final de su última enseñanza, pegadita a la cruz, la que da, que es el Apocalipsis. Después de la cruz, pero todavía muy cercano a la cruz. Dichosos los que, bueno, digámoslo así, lavan sus ropas para tener derecho a los 11 pasos de la magia, a las 11 céfiras del árbol de la vida. ¿Ves que era algo que ya había que lograr, ganárselo? Yo, Jesús, soy la raíz y la descendencia de David, el lucero radiante del alba. Lucero es como se nombra Lucifer. ¿Cristo se está nombrando Lucifer? ¿Cristo es el anticristo? Ay, qué estupidez estoy diciendo.
Entienden que ahí ya hay una sabiduría codificada que te va a llevar directamente a que los 11 pasos de la magia te van a conectar con los conocimientos más ocultos de la humanidad, como por ejemplo la historia verdadera de Lucifer. Ahora, yo estoy yendo por los escritos sagrados, por lo que dije antes. Las pinturas sagradas, los grabados, y de los que pongo nada. Estoy poniendo, por decir así, los que tal vez son más incuestionables. Pero si te hablo de la cultura Ica en Perú, si te hablo de Egipto, si te hablo de otras culturas, te puedo decir lo mismo hasta aburrirte. Prefiero, como cuando ahora ya se estrena una película, la primera que se hizo de esta enseñanza, a nivel cine, se estrena cuando termine la cuarentena. Cuando llegamos a contactar a Anthony Quinn para que él iba a ser el protagonista, después el tonto se murió, yo lo digo con cariño, después a Benicio del Toro ganó el Oscar y se le fue para otro lado esa agenda. En un momento le dije a la gente, miren, si no ven la magia en haber llegado a Anthony Quinn y a Benicio del Toro, nosotros que no somos gente de cine, aplicando los 11 pasos, llegamos ahí, no van a ver la magia en la película. O la ven en el recorrido hacia la película. Acá digo lo mismo. Si con todo esto no viste la precisión de la magia, la certeza, la seriedad de ese camino, por mucho que yo te siga mostrando más culturas, no lo vas a ver. El milagro de encontrar que hay una enseñanza perenne, idéntica en todas las culturas y en todos los tiempos, depende de tus ojos. Porque milagro significa eso, mirar asombrado. Los físicos acaban de descubrir que existe lo que llamaron, escuchan bien, por favor, universo M, así lo llamaron. Universo N. ¿Y saben qué quiere decir M? Magia. Pero no quieren dar el brazo a torcer. No sé si se entiende esa frase en todos los países. No quieren aflojar, no quieren reconocer que eso es lo que enseñó la magia y lo pusieron codificado. Búsquenlo por internet, lo van a ver. Universo M. ¿Y qué descubrieron? ¡Ay, qué casualidad! Es un universo de 11 puertas, de 11 dimensiones, de 11 multiversos. Le ponen las palabritas más extrañas, pero no pueden salir de ahí. Las supercuerdas de 11 dimensiones son lo más vanguardista de lo más vanguardista, de la ciencia más vanguardista, de la humanidad más vanguardista. ¿A dónde fue? Auroboras. La serpiente se mordió la cola. Lo primero es lo que traté de hacer hasta ahora, es lo más difícil de todo. El primer paso es cambiar el pensar. Ese es el paso 1 del método de la magia, la idea. Con ideas preconcebidas de tu yo, se te cierran las puertas que tu yo no preconcebidamente cree que pueden abrirse. Por eso el primer paso empieza ahí. Pero mira qué interesantísimo. La roca Hopi, la que está abajo donde puse la palabra pensar, esa es la roca donde mostré que Einstein quiso ir y no la vio cuando llegó y lo llevaron a otro lado. Es una historia desopilante, pero es que muestra qué interesado que estaba Einstein en eso. Al final le terminaron diciendo, sí, es esa y no era esa, es una historia espectacular. Bueno, esa roca en la que nosotros tuvimos personalmente el honor de ser recibidos por la roca, tú dirás, ¿te recibe una piedra? Bueno, sí, esa es precisamente una concepción sagrada de la realidad. Mira qué interesante. La más codificada de todas, la más osada es esa. ¿Por qué? Porque te muestra que para todo lo que va a ser humanidad de la línea negra, en realidad en esa piedra está grabado, no tiene colores. Yo le puse el sobregrabado para que se vea más, o tomé una imagen de las que están sobregrabadas. Viene de otro lado. Esto es muy importante. Esa enseñanza vas a tener que aprender a pensar con conceptos que no se limitan al humano. Porque ves que pasa, es como si pasara una puerta y nos dejó ese círculo que es la enseñanza que va a ir circulando en las diferentes eras, algo que vino de otro lado, y mira el detalle, lo traía en sí mismo. Ah, era iniciado. Mira ese circulito, mírale lo que sería la cabeza del dibujito del hombrecito. Ah, es la misma. ¿Ves? O lo traes en ti o no ves la puerta. Esto es lo que me pasó en cada cultura iniciática. Cuando yo voy aplicando esto, como hice de esto mi vida, se me abrieron puertas de los que manejan la enseñanza en esas culturas o de los que conocen alguno de los pasos porque sus enseñanzas originales se las dejaron codificadas en algunos cantos que son guardianes. Muchos de esos son guardianes de la sabiduría, pero no la entienden. Pero lo que llevas repica, resuena, está en armonía, en frecuencia, abre puertas y lo llevas en ti. Esto es fundamental porque en el de la derechita, que es el mapita con más forma de mapa, el de la cultura Pachacuti Yanqui, o sea, de la cultura inca Pachacuti Yanqui, el 1 lo ves que directamente viene de las estrellas. Eso es totalmente coherente con ese otro, que viene de otro lado, ese hombrecito más grande, y que trae en sí mismo una enseñanza que de entrada depende de qué, de que aceptes aprender a pensar. ¿Cómo aprender a pensar? Si eso ya lo sabemos hacer.
Me río. Eso es precisamente de lo que se ha burlado toda cultura iniciática cuando logró acceder a su iniciación, de que el humano se cree que sabe pensar. En la India, a eso que ocurre dentro de nuestra cabeza, se lo llama, con un nombre tremendamente descorazonador, mono, mico. Lo que pasa dentro nuestro, eso que creemos que son ideas, son un mono que salta de rama en rama, una idea, otra idea. ¡Ay! Logré hacer media hora de meditación y logré enfocar media hora de tu día. El resto del día vuelve el mono de baile. Y allá está la banana y ni se enteró. Allá está el plátano y ni se enteró. En una rama allá arriba y está buscando. Eso es de lo que se burla toda cultura iniciática. Cuando yo fui como el sabelotodo argentino que me las sabía todos en la primera viaje, mucho más necio que ahora, 30 años atrás, mis primeros viajes, 40 años atrás, me cerraban las puertas en cuanto llegaba el sabelotodo. ¿Por qué? Porque piensa con cosas que estos pobres indios, que estos pobres chinos, que estos pobres no tienen ni idea que existen. Ok, si tú piensas desde el occidental o contemporáneo llamado tu yo, tu ego, se te cierra la puerta. Aceptar de entrada, pensar con concepciones que no se limiten a la humana es el primer paso. Si a mí me va a venir a decir la realidad, esto existe, esto no, esto es verdad, esto es mentira, nos va a venir a decir el humano qué es y qué no de acuerdo a las concepciones humanas. Por ejemplo, si al humano tú le dices la siguiente frase, le has cerrado con candado el cerebro. Le dices, está demostrado científicamente que, listo, no pienso más. Es verdad. En nuestra cabeza se conmuta así. Está demostrado científicamente significa, es verdad. Metemos a la verdad en el medio. El último Cristo se ocupó de la verdad. De las enseñanzas ocultas de Cristo, yo enseño la enseñanza oculta de Cristo a través de sus 4 conceptos que enseñó en lo oculto, lo que la iglesia no conoce. El último fue el de la verdad. Ahí entra la pistis, que es una señal espectacular, que a ti de todo lo que hemos charlado, y es mucho, Ismael, esa te haya retumbado, repicado en la cabeza. Es la que Cristo les dijo al final a los discípulos. Cuando vio que los discípulos no habían entendido nada, les dijo, vayan y enseñen la verdad, la metanoia. Concepto de pistis, distintas traducciones de una misma cuestión. ¿Qué era eso? Algo que, si yo de antemano digo, la verdad es lo que me dice la ciencia, y la ciencia me dice, los sueños no existen, no son realidad. Chao, me perdí el paso 7 de método donde aprendería a entrar en mis sueños. La energía es algo que está premoldeado en la naturaleza con distintos estados, y tú lo que puedes hacer es aprovecharlo, no generarla y pasar de estado, chao, cerré el paso 6.